Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la ciudad de Palenque, Chiapas, a 18 de marzo del 2021. Nosotros somos de la licenciatura en Turismo Sustentable de la Unidad Profesional Interdisciplinaria Campus Palenque del Instituto Politécnico Nacional. Durante las últimas décadas se ha presentado una desintegración en la ciudad turística, buscando proteger los medios en el que se está desarrollando e involucrando factores naturales, culturales y sociales, con la finalidad de disminuir el impacto turístico en el medio ambiente. El siguiente video tiene como finalidad relacionar temas al turismo en como contextos frágiles en México. Además, presentaremos ejemplos y propuestas para darle al espectador una perspectiva más clara acerca de los factores. En la descripción de este video podrán encontrar un enlace en el que presentamos el capítulo 3, Turismo en contextos frágiles, del libro Turismo y Ambiente, desde la actitud turística de la sustentabilidad de Elizabeth Rossi, Uriel Charles y Gabriel Comparato. Para empezar, ¿qué es la biodiversidad? Se refiere a la variedad de seres vivos que habitan en la Tierra, en pocas palabras, el número de población de organismos o seres vivos que hay en la Tierra. Pero ¿por qué la devastación de la biodiversidad? Existen diferentes factores como las actividades agrícolas, ya que en los campos existen los alambrados y este evita el paso de la fauna. Por ahí tenemos los pesticidas que son utilizados para combatir la maleza. Eh, Actividades como la piscicultura, que se basan en introducir las especies de otros lados. Por ejemplo, el pleco destruyó el hábitat de cientos de especies endémicas acuáticas. Por otro lado, tenemos la introducción del tilapias en Xochimilco, destruyó el hábitat del ajolote. Por ahí tenemos el paso de vía de transporte, pues separa el paso de la fauna, desviación de ríos por presas hidroeléctricas. Y por último tenemos la tala de árboles y caza ilegal de animales para consumo humano. Áreas naturales protegidas, o en sus siglas ANP. Podemos decir que es parte fundamental para la conservación a largo plazo de la biodiversidad. En pocas palabras, es la conservación de una especie endémica. Esta está gestionada por diferentes organismos como el gobierno o en algunos casos empresas particulares o por comunidades indígenas. Actualmente en Chiapas existen 46 áreas naturales protegidas, donde destaca Montes Azules y la Selva Lacandona. De entre sus beneficios podemos encontrar la protección de cuencas hidrográficas, proveen recursos y materias primas como alimentos, mayor control biológico de plagas o enfermedades, y capacitación ambiental permitiendo el desarrollo turístico y recreativo sustentable. Sistemas de áreas naturales protegidas en México. En México existen diversos tipos de áreas protegidas: federales, estatales, municipales, comunitarias, ejidales y privadas. Todas esas tienen la característica común de ser espacios físicos naturales, en donde los ambientes originales no han sido físicamente alterados por actividades antropológicas de impacto humano sobre el medio ambiente, o quiere decir reservas naturales restauradas. Una de ellas es la Reserva de la Biosfera, zonas de conservación ecológico, monumentos naturales, zonas ecológicas y culturales, áreas protegidas de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, protección de especies, santuarios y reservas ecológicas comunitarias. En la Ciudad de México tenemos 25 áreas naturales protegidas por decreto. Se encuentran caracterizadas en 8 distintas categorías, según las leyes y sus respectivos decretos de la creación. Son parques nacionales, en ellos son 7 federales, zonas arqueológicas, ecológicas se encuentran 4, zonas ecológicas y culturales se encuentran 2, las reservas ecológicas comunitarias se encuentran 4,
zona sujeta a conservación se encuentran 5 y la zona de protección especial se encuentra 1. ¿Qué es un humedal? Es una zona de tierra generalmente plana cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando depósito de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y terrestres. Algunos tipos de humedales que hay son los humedales marinos. Estos humedales naturalmente de agua salada incluyen todo tipo de ambiente de aguas marinas, someras, así como playas rocosas de arena y de grava. Los estaurinos incluidos deltas, marismas de mareas y manglares. Humedales lacustres o palustres de agua salada. Incluye lagos, lagunas costeras, salobres de origen natural. Los humedales fluviales o ribereños son naturales y dulceacuícolas, formado por ríos, arroyos y cascadas. Humedales artificiales. Estos humedales son el resultado de obras antrópicas realizadas con el objetivo de almacenar o controlar cierto volumen de agua, como son los embalses y las presas. Y las palustres tropicales. Incluye manantiales, oasis, bosques, pantanos, selvas inundables, ciénegas y pantanos permanentemente o estacionalmente. Todos ellos de origen natural y de agua dulce. ¿Cuál es la importancia de los humedales? Los humedales son uno de los ecosistemas de mayor importancia dentro del correcto funcionamiento de la naturaleza, o no es para menos, pues son los responsables de albergar una increíble biodiversidad de especies de aves, peces y además de animales, así como una gran variedad de especies vegetales caracterizadas por su desarrollo hidrófilo dependiente del agua. Y algunos ejemplos de estos son del territorio de Chiapas, son el Parque Nacional del Cañón Sumidero, los humedales de montaña de Laxquín, Sistema Estaurino Boca del Cielo y por último zona sujeta a la conservación ecológica Cabildo Amatal. Hola, ¿qué tal de nuevo? Voy a hablarles de las categorías internacionales de conservación de la naturaleza. Es un tema muy curioso, ¿saben por qué? Porque a continuación les voy a decir cuáles tenemos. Empezaré con una introducción. La Unión Internacional para la Conservación del Año de la Naturaleza, en su Asamblea General del año en 1994, estableció las siguientes categorías de manejo. Son las que les comentaba hace un momento. La primera, reserva natural estricta. Les diré en qué consiste. En proteger la naturaleza y mantener los procesos naturales libres de modificarse de origen externo, disponer de ejemplos representativos únicamente aprovechables en el estudio científico, monitoreo ambiental y educación, y conservar recursos genéticos. Les daré un ejemplo acá en México. La reserva de la biosfera de Ría Celestún. Esta bella reserva se encuentra en Yucatán. Uno de los principales atractivos de la reserva es la observación de las aves, ya que llegan aquí para descansar y alimentarse, reproducirse con una gran variedad de especies migratorias, especialmente el flamenco rosado. Vamos a la segunda, el Parque Nacional, espacio protegido gestionado para proteger áreas de gran valor natural y escénico, brindar oportunidades científicas, educativas y de esparcimiento. Son áreas naturales, grandes y poco intervinadas, no suelen permitirse actividades extrácticas. Un ejemplo sería el parque de aquí de Chiapas, del Cañón del Sumidero, que es una de las principales atracciones turísticas de Chiapas, de gran riqueza ecológica y uno de los cañones más importantes del mundo, que se decretó Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980. Ahí va el siguiente, monumento natural. Es un espacio protegido destinado a la conservación de características naturales específicas. En México tenemos 5, el Cerro de la Silla, monumento natural de Bonampak, monumento natural de Yaxchilán, monumento natural de Yacu y el río Bravo. Área de gestión de hábitat y especie. Son las áreas de baja administración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP, abreviatura.
Entre las más conocidas está el Parque Nacional de Desierto de Leones y la Reserva nuevamente de la biosfera de la mariposa monarca. Está destinado para la conservación y intervención a nivel de gestión. Paisaje protegido. Protege sitios que representan una interacción equilibrada entre la sociedad y el ambiente. Se gestiona para la conservación y protección de paisajes terrestres, marinos, usos racionales del mismo, creación y educación. Tenemos al Parque Arrecife de Alacranes. Este parque es un conjunto de 5 islas de origen coralino localizadas en el Golfo de México, a 130 kilómetros de Progreso, Yucatán. La reserva natural, manejada y santuario de flora y fauna. Área protegida con recursos, gestionados principalmente por la utilización sostenible de los recursos naturales. Tenemos la área de protección de flora y fauna del Cañón de Santa Elena en Chihuahua, y sobre todo, y el más importante y famoso, la selva lacandona, que está ubicada aquí en Chiapas. La región está poblada por el pueblo maya lacandón, de ahí su nombre. A principios de 1990 la selva lacandona contaba con 200,000 personas repartidas entre 200 comunidades indígenas. Hablando de corredores biológicos, México forma parte del Corredor Biológico Mesoamericano, siendo una de las zonas de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en los estados del sureste mexicano. El Corredor Biológico Mesoamericano en México fue acogido en el año 2009 por la Comisión Nacional del Conocimiento de la Biodiversidad con el objetivo de impulsar esta herramienta de conservación en el territorio mexicano, cuyos ejes parten de la convicción de que la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad deben de ir de la mano con el fortalecimiento del desarrollo de la viabilidad de las actividades económicas de los pueblos originarios y las áreas rurales para disminuir los índices de pobreza, además de adoptar medidas contra el cambio climático protegiendo las selvas y los bosques. El Corredor Biológico Mesoamericano en México busca fortalecer las capacidades locales en el uso sustentable de recursos y promover la conservación de los mismos. El Corredor Biológico Mesoamericano opera desde el año 2002 en 9 corredores, los cuales se encuentran en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Como consecuencia del turismo de masas, los medios en donde esta actividad se desarrolla se vieron afectados debido a la contaminación e invasión de territorio natural. Este tipo de turismo atenta contra los ecosistemas, por lo que, al ver el impacto que este genera, se decide a finales del siglo pasado recurrir a una nueva modalidad denominada turismo alternativo. El turismo alternativo tiene como objetivo principal conservar la naturaleza y preservar los usos, costumbres y cosmovisión de los pueblos originarios, además de procurar que la derrama económica quede en las comunidades en donde estas actividades se desarrollan. México se encuentra en una de las 17 posiciones privilegiadas como país megadiverso, lo cual hace que se posicione en uno de los 7 países más visitados del mundo para la realización de actividades de turismo de naturaleza. Alrededor del territorio mexicano se encuentran 182 áreas naturales protegidas federales y 100 de ellas cuentan con espacios en los cuales se puede aplicar la práctica del turismo de naturaleza, los cuales son sitios que reúnen las condiciones de seguridad e infraestructura que favorecen la práctica de actividades como senderismo, buceo, ciclismo de montaña, paseos en lancha, talleres de educación ambiental, observación de flora y fauna, etc. Algunas áreas naturales protegidas que tienen potencial turístico en México son el Parque Nacional de Lagunas de Montebello en Chiapas, Reserva de la Biosfera del Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora, Parque Nacional Cascada de Basaciachic en Chihuahua, Parque Nacional Huatulco en Oaxaca, Parque Nacional Cañón del Sumidero en Chiapas, Parque Nacional de Arrecifes de Cozumel en Quintana Roo. ¿Qué es ecoturismo? El ecoturismo es aquella modalidad de turismo que consiste en viajar a áreas naturales relativamente sin perturbar, con el objetivo específico de admirar, disfrutar y estudiar su paisaje, su flora y su fauna silvestre.
así como las manifestaciones culturales, tanto presentes como pasadas, que aquí pudieran encontrarse. Sus orígenes, perdón. El ecoturismo es una de las formas de desarrollo del turismo cuyos objetivos son la sustentabilidad, la conservación y la participación de la comunidad local. Su crecimiento es a partir de los años 80 y se debe a los beneficios económicos que provee como turismo en la naturaleza. Este incentivo económico, quizás más que sus principios, ha dado origen a la expansión de este tipo de actividad ecológica. Algunos lo promueven como solución a la escasez del presupuesto para áreas protegidas, otros lo ven como un elemento básico de crecimiento económico. El ecoturismo, al igual que otros términos, es usado como estrategia de mercado por su prefijo eco, desvirtuando los objetivos que le dieron origen. Algunas actividades del ecoturismo son los talleres de educación ambiental, observación de ecosistemas, observación de flora y fauna, observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza, observación de fósiles, observación geológica, observación sideral y safari fotográfico. El turismo rural es una actividad turística que se realiza en espacios rurales o naturales, cuya población no pasa de los 2.000 habitantes y cuyo objetivo es el interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones, costumbres, cosmovisión, forma de vida y los atractivos de la región, todo bajo una perspectiva de aprendizaje y respeto por los pueblos en donde esta actividad se desarrolla. Bueno, el turismo rural en México surge alrededor de los años 70 con la construcción de los hoteles ejidales, como por ejemplo el de Bucerías en el estado de Nayarit. En el de Bucerías del estado de Nayarit. El Fondo Nacional del Apoyo a Empresas Sociales fue el pionero del turismo rural en México durante los años 90, beneficiando alrededor de 11 estados mexicanos, los cuales cuentan con altos índices de población indígena y pobreza rural, lo cual generó alrededor de 769 empleos permanentes y 1.040 temporales en un total de 30 proyectos. La promoción del turismo rural se da en dos vertientes. La primera a través de la inversión del gobierno federal y la segunda se basa a la remodelación y rescate de antiguas haciendas porfirianas, como las Henequeras en Yucatán y del programa de haciendas y casas rurales en el estado de Jalisco, la cual busca la incorporación de campesinos con recursos económicos modestos, pero con potencial turístico. Aunque el turismo rural en México aún es incipiente, se pronostica un buen futuro para el mismo, pues en México se cuenta con alrededor de 57 grupos étnicos, los cuales se encuentran ubicados en zonas factibles para el desarrollo de las actividades turísticas. Y en conclusión a nuestro tema, podemos ver que a partir del recorrido realizado en este capítulo sobre las áreas protegidas o no en la actividad turística, queda plasmada la complejidad de esta relación y por tanto los conflictos que le suceden, así también la imperiosa necesidad que tenemos de conservar aquellos espacios naturales, áreas protegidas, humedales y bosques nativos. Y también los corredores biológicos, que por su funcionalidad mantienen el equilibrio de los ecosistemas y proveen de beneficios y bienes y servicios para la humanidad y realizan una contribución fundamental a la salud y bienestar del ser humano. Podemos decir que el turista, ya sea extranjero, nacional o local, puede hacer actividades que sean sustentables y que al mismo tiempo las encuentra entretenidas y donde se enriquecen las culturas del país, que al mismo tiempo las preserva a la vez.